Hans Wilsdorf tenía 12 años cuando su padre murió. Tenía 15 cuando su madre murió también. Quedó huérfano en el sur de Baviera, Alemania, en 1897, sin patrimonio familiar ni herencia de ningún tipo, y fue enviado a vivir con sus tíos. Lo que siguió después de esa infancia brutalmente interrumpida fue una historia que desafía la lógica del privilegio y la genealogía. El joven huérfano alemán que no heredó nada de nadie terminaría creando la marca de relojes de lujo más famosa, más deseada y más imitada de la historia del mundo. Terminaría creando Rolex. Y lo haría no por accidente ni por suerte, sino por una combinación de visión técnica extraordinaria, instinto de marketing que se adelantó décadas a su tiempo, y una determinación que la orfandad temprana parece haber forjado en él de manera permanente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Después de la muerte de sus padres, Hans Wilsdorf fue enviado por sus tíos a Ginebra, Suiza, donde estudió en la escuela de negocios y aprendió el oficio del comercio internacional. A los 19 años consiguió empleo en una empresa exportadora de perlas cultivadas en la Chaux de Fonds, el corazón de la industria relojera suiza. Ahí ocurrió algo decisivo. Rodeado de relojeros y de la maquinaria más precisa que existía en el mundo en ese momento, Wilsdorf desarrolló una fascinación por los mecanismos de medición del tiempo que nunca lo abandonaría. Observó la industria con los ojos de alguien que venía de fuera, sin los prejuicios y los hábitos mentales de los que habían crecido dentro de ella, y lo que vio le pareció equivocado en un aspecto fundamental. Los relojes de calidad en 1900 eran casi sin excepción relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera existían, pero eran considerados accesorios femeninos, poco serios, imprecisos, demasiado pequeños para contener un mecanismo confiable. Wilsdorf pensó exactamente lo contrario. En 1905, con 24 años, Hans Wilsdorf se mudó a Londres y fundó junto con su cuñado Alfred Davis la empresa Wilsdorf & Davis. El negocio inicial era la importación de movimientos de reloj suizos y su montaje en cajas inglesas para la venta en el mercado británico. Pero Wilsdorf tenía ya en mente algo más ambicioso: convencer al mundo de que un reloj de pulsera podía ser tan preciso y tan confiable como el mejor reloj de bolsillo. Para eso necesitaba primero resolver el problema técnico. Los movimientos miniaturizados de la época perdían precisión y eran más vulnerables a la humedad y el polvo que los movimientos más grandes de los relojes de bolsillo, y luego resolver el problema de percepción. Convencer a un público que asociaba los relojes de pulsera con la frivolidad femenina de que eran instrumentos serios para personas serias. El nombre Rolex fue registrado por Wilsdorf en 1908. La elección del nombre no fue casual. Wilsdorf quería un nombre que pudiera pronunciarse con igual facilidad en todos los idiomas europeos principales, que fuera corto y memorable, y que no sonara a ninguna cultura o país específico. Probó decenas de combinaciones de letras durante semanas, según su propio testimonio, hasta que llegó a Rolex. Corto, contundente, sin acento fonético de ningún idioma en particular, universal. 3 años después, en 1910, el movimiento de un reloj de pulsera Rolex se convirtió en el primer reloj de pulsera del mundo en recibir la certificación de cronómetro de precisión de la Oficina de Control de Cronometría de Vienne, Suiza, la autoridad máxima en certificación de precisión relojera de la época. Era exactamente la prueba objetiva que Wilsdorf necesitaba para respaldar su argumento. Un Rolex de pulsera era tan preciso como cualquier reloj de bolsillo del mercado. Pero la jugada de marketing que verdaderamente lanzó a Rolex al mundo fue la de 1927. Wilsdorf convenció a una nadadora de larga distancia británica llamada Mercedes Gleitze para que usara un Rolex Oyster, el primer reloj con caja hermética de la historia, mientras cruzaba el Canal de la Mancha a nado. El 7 de octubre de 1927, Mercedes Gleitze completó la travesía con el reloj en la muñeca. El reloj funcionó perfectamente después de más de 10 horas en el agua salada del canal. Wilsdorf publicó la noticia en una página entera del periódico Daily Mail al día siguiente, convirtiéndolo en uno de los primeros ejemplos documentados de marketing de patrocinio deportivo en la historia de las marcas de lujo. No era publicidad de producto, era demostración de capacidad en condiciones extremas reales. El Rolex Oyster no decía que era resistente al agua, lo probó en el Canal de la Mancha. La Segunda Guerra Mundial fue paradójicamente uno de los momentos de mayor consolidación de la marca Rolex. Con la sede de la empresa en Ginebra, en territorio suizo neutral, Wilsdorf mantuvo la producción durante toda la guerra. Los oficiales aliados prisioneros de guerra en los campos alemanes, que habían perdido sus pertenencias durante la captura, escribían cartas a la empresa Rolex solicitando que les enviaran relojes a crédito, con la promesa de pagar después de la guerra.
Wilsdorf respondía enviando los relojes sin cobrar por adelantado. Cuando la guerra terminó, la gran mayoría de los oficiales que habían recibido relojes enviaron el pago prometido. Esta política generó una lealtad de marca extraordinaria entre una generación de militares y profesionales que transmitieron esa lealtad a sus hijos y nietos. Y generó historias personales de personas que habían llevado un Rolex durante los peores momentos de sus vidas y que habían sobrevivido para contarlo. Historias que circulaban de boca en boca y que ninguna campaña publicitaria pagada podría haber igualado. Wilsdorf también estableció en 1945 la Hans Wilsdorf Foundation, una fundación privada sin fines de lucro con sede en Ginebra, a la que cedió la propiedad total de la empresa Rolex. Esta decisión, tomada después de la muerte de su esposa Florence Frances May Wilsdorf, a quien dedicó la fundación, tuvo consecuencias permanentes para el carácter de la empresa. Al ser propiedad de una fundación sin fines de lucro, Rolex nunca ha salido a bolsa, nunca ha tenido presión de accionistas externos que exijan maximización de beneficios trimestrales y nunca ha sido adquirida por ningún grupo de lujo multinacional. La fundación, que destina parte de los beneficios de Rolex a causas filantrópicas, incluyendo el programa Rolex Awards for Enterprise, que desde 1976 financia proyectos de innovación en todo el mundo, garantiza que la empresa siga siendo exactamente lo que Wilsdorf quiso que fuera: independiente, privada y orientada por valores de largo plazo en lugar de por la presión del mercado de capitales. Hay un episodio de la historia de Rolex que pocos conocen y que resume perfectamente el carácter de Wilsdorf como estratega de largo plazo. En 1953, Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros seres humanos en alcanzar la cima del Everest, la montaña más alta del planeta. Hillary llevaba en la muñeca un Rolex Oyster Perpetual. La noticia de la conquista del Everest llegó a Londres el mismo día de la coronación de la reina Isabel II, el 2 de junio de 1953, y los periódicos publicaron ambas noticias en sus portadas. Wilsdorf no había pagado a Hillary para que llevara el reloj. La expedición había comprado los relojes a precio de mercado, pero la asociación entre Rolex y la conquista de la cima más alta del mundo quedó grabada en la memoria colectiva de manera permanente e inapelable. Un año después, en 1954, el Rolex Explorer fue lanzado al mercado como homenaje explícito a la expedición y se convirtió en uno de los modelos más icónicos de la marca. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de una política de décadas de asociar la marca con hazañas humanas extremas en condiciones reales. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hans Wilsdorf murió el 6 de julio de 1960 en Ginebra, a los 78 años. No dejó herederos directos, no tenía hijos. Dejó una fundación, una empresa y una marca que habían transformado de manera permanente lo que el mundo entendía por un reloj de lujo. Para ese momento, Rolex ya era sinónimo de estatus, de precisión y de permanencia en docenas de países. Pero el crecimiento más extraordinario de la marca vendría en las décadas siguientes, cuando Rolex se convirtió en el objeto de lujo más reconocido universalmente en culturas tan distintas como la japonesa, la americana, la árabe y la latinoamericana. Los números de Rolex en el mercado actual son de una naturaleza que desafía la lógica del mercado de lujo convencional. La empresa produce aproximadamente 1 millón de relojes al año, deliberadamente menos de lo que podría producir dado que mantiene listas de espera en la mayoría de sus referencias más populares. El Rolex Submariner, el modelo de buceo que la empresa lanzó en 1953 y que durante décadas fue el reloj deportivo de lujo por excelencia, tiene en muchos mercados listas de espera de 2 a 3 años en los distribuidores autorizados. El Daytona, el cronógrafo de carreras que la empresa lanzó en 1963 y que lleva el nombre del circuito de velocidad de Daytona Beach, Florida, tiene listas de espera de hasta 5 años en algunos mercados. Esta escasez no es accidental. Es una decisión estratégica deliberada de Rolex para mantener el valor percibido de sus productos muy por encima de lo que el mercado secundario establece. El mercado secundario de Rolex es en sí mismo un fenómeno económico sin precedente en la historia de los bienes de consumo de lujo. Ciertos modelos de Rolex, especialmente las ediciones limitadas y los modelos descontinuados, se venden en el mercado de segunda mano a precios que multiplican 2, 3 y hasta 10 veces su precio de venta original en tienda. Un Rolex Daytona de acero inoxidable con esfera negra, cuyo precio de referencia en tienda es de aproximadamente $15.000, se vende habitualmente en subastas y mercados secundarios entre $25.000 y $40.000. Es el único producto de consumo masivo de lujo que consistentemente genera retorno positivo de inversión. Lo que Hans Wilsdorf creó no fue solo un reloj,
fue un activo financiero con pulso propio. La historia de Hans Wilsdorf es la historia de un huérfano que no heredó nada y que construyó todo, que llegó a la industria relojera desde fuera y vio exactamente lo que los de adentro no podían ver porque estaban demasiado cerca, que tuvo la visión de que el reloj de pulsera era el futuro cuando el mundo entero pensaba lo contrario, que usó el Canal de la Mancha como sala de pruebas y la Segunda Guerra Mundial como momento de consolidación de lealtad, que creó una fundación para proteger su obra del mercado de capitales y asegurarse de que ningún comprador oportunista pudiera jamás diluir lo que había construido. Rolex hoy vale más de 8.000 millones de dólares según las estimaciones de Interbrand. Todo eso desde cero. Todo eso desde un huérfano de 12 años en Baviera que no tenía absolutamente nada excepto, al parecer, todo lo que necesitaba. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.